Bueno, y ahora sí, los puntos que faltaban, vamos a tratar los que refieren al gobierno militar que sucedió a Ilia, que derrocó y sucedió a Ilia, para decirlo como corresponde. Se denominó Revolución Argentina. Fue un golpe militar que duró más que el anterior, duró más el gobierno no democrático que lo que duró el de Guido, que recuerden, no era militar, pero decimos que no era un gobierno democrático porque la gente no eligió a Guido. Él era el presidente del Senado y bueno, tras el golpe de Frondizi fue quien estuvo al mando por un año. Este golpe militar duró hasta el 73, cuando en elecciones, ahora sí, con el peronismo sin Perón, bueno, ganó la fórmula peronista que lideraba Cámpora y poco duró después de eso. El presidente más representativo de esta época fue Onganía, que estuvo 4 años en el poder, cuyo ministro fue, vamos a la otra presentación que tenemos, Revolución Argentina. Esta diapositivas contienen también la parte de tercer peronismo, pero eso no lo vamos a ver en este video. Hubo 3 presidentes, como le comentaba, Onganía duró aproximadamente 4 años, un poquito menos, pero lo sucedieron Levingston y Lanusse. Onganía tendrá 3 ministros de Economía, que fueron Sally May, Krieger Bacena y Pastore. El más significativo fue Krieger Bacena, fue el que estuvo más tiempo y el que pudo desarrollar más políticas económicas. Así que de él vamos a hablar. Además, a él es a quien corresponde la pregunta que planteamos acá en el punto B, que dice: ¿cuál fue el diagnóstico de Krieger Bacena y si coincidía con el de Frondizi? Nos vamos a adelantar un poquito y vamos a hablar del diagnóstico de Krieger-Bacena. Como les venimos repitiendo, cuando están en el mando los gobiernos militares, suelen haber políticas liberales en lo económico. ¿Cuál era el diagnóstico de Bacena? Que esto es textual: lento crecimiento económico, inflación crónica por distorsiones del ingreso, mala infraestructura, industria excesivamente protegida, agro desconfiado o receloso, fueron las palabras textuales que usó en realidad, y desequilibrio en las finanzas públicas. Lento crecimiento económico refiere a que en el largo plazo sí había un crecimiento, pero más lento de lo que debería ser. Recuerden que Argentina tiene ciclos de go y luego ciclos de stop. El crecimiento no es continuo por una década, por ejemplo. No llegamos a crecer durante una década, siempre hay un proceso de stop cíclico que hace que parte del crecimiento de los últimos años se pierda. Inflación crónica, sí, ya en ese momento teníamos inflación crónica. Comenzó a ser más aguda durante el gobierno de Perón, pero continuó la inflación crónica. Y decía este economista que era por distorsiones del ingreso, de los precios relativos, algo que también estuvimos hablando en la última clase. Mala infraestructura, acá podríamos decir que coincide con Frondizi. Industria excesivamente protegida, agro desconfiado, refiere a que las políticas para el agro, en un momento, por ejemplo, teníamos el IAPI que le hacía vender la cosecha a un precio menor. eh, de esta manera faltaba cierta previsibilidad para el campo para realizar sus inversiones, ¿no? Si no saben a qué precio van a vender su cosecha. En cuanto a industria excesivamente protegida, lo que busca Krieger-Bacena ahí es acercarnos más, no al libre comercio al 100%, pero sí a que la industria comience a competir y a proteger aquellos sectores que realmente lo necesitan, que realmente en algún momento van a ser productivos. Hay que ver a qué sectores consideraba que valía la pena proteger y a cuáles no. Desequilibrio en las finanzas públicas. Acá estamos hablando del déficit fiscal, que también era casi crónico en aquellos años, es totalmente crónico al día de hoy. En todos los años van a ver que tenemos déficit fiscal. Déficit fiscal es más común de lo que uno piensa en la mayoría de los países, de todas maneras. Hay que tener en cuenta eso, son pocos los países que tienen superávit fiscal, que recaudan más de lo que gastan. Para este ministro
era muy importante el capital extranjero. Acá faltaba ahorro y sobre todo faltaba ahorro en divisas. Por lo tanto, el capital extranjero venía a solucionar doblemente el problema del ahorro, porque venía a traer ahorro y también divisas. Vamos ahora sí. Bueno, primero me detengo en la comparación con Frondizi. Ya hablamos de cuál fue el diagnóstico. ¿Coincidía con el de Frondizi? No, porque en algún punto, en algo, sí coincide, como mencionábamos recién. Em, ¿En qué? Bueno, en mala infraestructura, por ejemplo, está claro. Pero para Krieger Bacena no estaba tan mal el rumbo que tenía la economía, aunque sí habían sido para él desacertadas ciertas políticas económicas. Y eso es lo que para él traía esta mala coyuntura, pero no a un problema de base y no hacía eh, hincapié, énfasis en solucionar los problemas de base, en desarrollar las industrias de base como sí lo hacía Frondizi. Y ahora sí pasamos al punto C, que habla ya de una política que tomó Krieger-Bacena, que fue la devaluación compensada. ¿De qué se trata esto? De una devaluación que fue muy abrupta, del 40% de devaluación del peso con respecto al dólar. Pero ¿por qué decimos que fue compensada? Y esto es muy importante. Porque se aplicaron, junto con esa devaluación, retenciones a las exportaciones tradicionales, es decir, a las expo agropecuarias. Se favoreció a las exportaciones no tradicionales y se redujeron los aranceles a las importaciones. Vamos punto por punto. Se aplicaron retenciones a las exportaciones. ¿Por qué? Porque con esta devaluación tan fuerte, tan aguda, los beneficios para para el sector agroexportador iban a ser enormes. No era necesario que sean tan grandes los beneficios, ¿no? Recuerden que cuando se produce una devaluación, suben los precios en pesos para el mercado interno y para el mercado externo suben en pesos, pero eso ni se tiene en cuenta porque se comercian en dólares, ¿no? Entonces, con las retenciones evitamos que se eleve tanto el nivel de precios interno de los productos transables que vende el sector del agro al exterior. em, y por otro lado, favorecemos a las exportaciones no tradicionales con esa devaluación. A las exportaciones no tradicionales, es decir, a expo de la industria, no les aplicamos retenciones. Les subimos el dólar un 40% para que sean más competitivas, pero no les aplicamos retenciones. Recuerden que a las expo no tradicionales les cuesta más salir al mundo que a las tradicionales. A la industria le cuesta mucho más ser competitiva y exportar que lo que le cuesta al agro. Entonces, al agro le ponemos retenciones, a la industria no. Reducción de los aranceles a las importaciones. ¿Para qué les parece que se hace esto? Los productos importados tienen ciertos aranceles, es decir, yo importo maquinaria o un bien de consumo, lo que sea, y tiene un porcentaje de impuesto por ser un producto que ingresa de afuera. Si nosotros devaluamos la moneda, tenemos una moneda un 40% más devaluada, o sea, de un momento para el otro el dólar pasó de 280 a 350 en aquel momento. Para la industria, importar sus insumos y su maquinaria va a ser mucho más caro ahora. Entonces, ¿de qué manera le ayudamos? Y le reducimos esos aranceles que pagan por importar, porque si no, se va a encarecer mucho el costo de la industria. Por eso, le quitamos los aranceles. Me gustaría verlos y preguntarles si se entendió hasta acá y que me hagan alguna pregunta. Espero que se haya entendido esto porque es muy importante. Se sigue aplicando hasta hoy.
retenciones a las exportaciones tradicionales. Lo podrán ver, las retenciones a la soja, al maíz, eh, en general a los productos que más exporta nuestra agroindustria. Se limitó el aumento de precios con acuerdos con los empresarios. Esto es para atacar esa inflación crónica que diagnosticaba Krieger-Bacena. Se suspendieron los convenios colectivos de trabajo. Se limita el aumento de precios, justamente para la redundancia, para que no suban los precios, pero también los convenios colectivos de trabajo para que no suban los salarios. De esa manera se busca combatir estas distorsiones del ingreso que menciona en su diagnóstico Krieger. Se buscó reducir el déficit fiscal con, esta flechita para abajo significa caída del gasto, con una disminución del gasto público. En economía solemos usar directamente la palabra gasto para hablar del gasto público, con eso ya se entiende que es el gasto del Estado. Ilia no había tenido tan buena relación con los organismos internacionales y además tenía cierta independencia por lo bien que marchaba el sector externo durante sobre todo sus primeros años. Bueno, ahora mejoró la relación con organismos internacionales y se concretó un nuevo acuerdo con el FMI. Se renovaron los contratos con las compañías petroleras. Hablamos de compañías extranjeras que extraían hidrocarburos en nuestro suelo. Y, a ver, ¿me salté alguna pregunta? ¿Cuál era el objetivo de atraer capitales extranjeros? Esto es un poco lo que ya comentamos. Se necesitaban capitales, ¿para qué? Para realizar obras públicas, para tener el ahorro que nosotros no teníamos y también para solucionar, aunque sea en la coyuntura, el problema de faltante de divisas. Por eso, capital de acá, bárbaro. Pero más importante es el capital extranjero, el que es en divisas. Pero ¿qué pasó? Em, ¿Qué pasó con el ingreso de capitales? ¿Se logró que entren capitales? Sí, sí, ingresaron capitales, pero no fueron dirigidos como en la época de Frondizi a los sectores clave para alcanzar el desarrollo, que eran la siderurgia y principalmente el petróleo, o sea, el sector energético. En aquel momento no piensen en energías renovables, ¿no? Cuando hablamos de energía nos referimos a hidrocarburos, petróleo y gas. En este caso, al no ser dirigidos hacia esas industrias de base, los capitales fueron a donde mayor rendimiento había. ¿Y a dónde fueron? Principalmente al sector financiero. Y fueron de corto plazo, mayormente. Fábricas de cigarrillo, ¿necesitábamos nosotros desarrollar fábricas de cigarrillo? Y sí, das laburo, qué sé yo, generás algo, actividad económica, pero lo que necesitamos en ese momento prioritariamente era desarrollar